Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia. Estamos con ustedes hoy, martes 17 de marzo, en el programa Habla la Palabra. Y este va a ser un programa muy hablado, muy conversado y respecto del canto, respecto de la música y respecto de la danza. Es decir, va a estar Terpsícore, Calíope y parte de Erato, el tránsito teatral y dramatizado, porque se trata de las tunas en Arequipa y la organización actual de este sugestivo festival Festidanza, que desde 1971 se instaló en Arequipa con una visión proyectiva, con un panorama que quería afirmar una propuesta sureña que convocara a diferentes conjuntos del país y del extranjero para que Arequipa ejerciera cierta capitalidad y un atractivo respecto de las danzas. Y esto ha ido sucediéndose, ya van más de 50 versiones de Festidanza, o 50 años o más, y bueno, tenemos aquí varios productos consagrados, varias propuestas y varios actores, y uno de ellos es Benjamín Estrada, que está con nosotros. Muy buenas tardes, Benjamín, gracias por venir al programa Habla la Palabra. Muy buenas tardes, don Hernán, qué gusto pues de estar con ustedes. Para mí es un placer y muchas gracias por esta invitación. Hablaremos un poquito de lo que es precisamente el andar del buen tunar en Arequipa, básicamente en Arequipa, y te hablaremos algo también sobre lo que es Festival Internacional de Danzas, que bueno, se viene llevando, como usted dice, pues más de media de centenar de años, ¿no? Claro, y bueno, la música de las tunas tiene una temporalidad, parece que está circunscrita a ciertas efemérides, días festivos de Arequipa, agosto básicamente, y en alguna que otra actividad de orden concertador, conmovedor y que convoca y llama a las actividades, pero a lo largo del año no hay. Y esto sucede justamente en los festivales, en las cosas que están aglutinadas a una fecha específica, a un tiempo, a una especie de festival de ritmo. Bueno, eso es parte de las expresiones, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en Puno, la Festividad de la Virgen de la Candelaria es febrero, y bueno, hay una especie de hibernación de las demás danzas en la época de marzo hasta noviembre del mismo año, ¿no? Pero después Festidanza fue, Benjamín, una iniciativa. Yo, adolescente, participé en el primer Festidanza con la agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Mi hermano Ismael estudiaba medicina y habló con Tirso Borja Vizcarra y armaron y participó la delegación de Puno. Participamos cerca de 40 personas con la música de don Castro Vera Solano del Conjunto Orquestal Puno, y fue realmente una situación muy auspiciosa, muy interesante. Y bueno, ese año Arequipa no tenía ningún conjunto, recién en el 73 se armó un conjunto Arequipa A, Arequipa B, dirigidos uno por Daniel Vera Bayón y el otro por Lucia Barca, que disputaban cierta hegemonía, y pues el mismo certamen del 73, estoy haciendo un poco de historia, Vera Bayón puso al equipo de Arequipa B Benigno Bayón Farfán, y entonces ahí empezó una actividad eclosiva muy interesante. Fueron años expectantes, aurorales, muy sugestivos. Festidanza era un buen certamen, tenía su peso específico. Y después, como tú me has dicho, desde el año 88 tú has sido el galvanizador, el organizador de las tunas. ¿Por qué esa motivación de las tunas? Bueno, quiero recordar un poquito de lo que es el Encuentro Internacional de Tunas. Antes de eso, pues, hablar un poco de lo que es las tunas en Arequipa, ¿no? En Arequipa se inicia la era del buen tunar en el año de 1968, precisamente. 78. 68. 68 con la participación de, básicamente yo diría, es una, ¿cómo se llama?, una iniciativa del doctor Norberto Ceballos Quequesana, que estudió parte de su carrera allá en España, formó parte de una tuna española y vino aquí ya como docente a la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces él fue uno de los promotores para que esto se llevara a cabo en el andar de las tunas, ¿no? En ese tiempo, en el 68, más o menos a mediados de agosto, se propone que se
forme una agrupación en el área de medicina. En el área de medicina se convoca a estudiantes aficionados a la música y les dice, bueno, vamos a formar la tuna universitaria, bueno, la tuna de medicina, ¿no? Entonces es así que se empiezan a estudiar, a ensayar. Bueno, y ahí una pregunta, Benjamín, ¿por qué la opción en la tuna? ¿Por el jolgorio, por la alegría, por la diversión, por su expresión callejera, de salir a las calles, de convocar? Porque en otros lugares era la estudiantina, con otra composición musical más severa, más de creación, más de composición y menos de jolgorio, ¿no? Esa es una opción que la toman conscientemente. La tuna universitaria básicamente se da por eso, por el jolgorio y la picardía. Entonces, Norberto ha estado en las tunas universitarias de España. Allá salían a rondar, salían a conquistar chicas, en la informalidad, pero dentro de lo que es el andar de los muchachos universitarios, ¿no? Usted sabe que la estudiantina es un poco más formal, sentados, haciendo música, más teatral, más de salón. En cambio, la tuna es más de callejera, más de pasacalle. Bueno, ¿y tú has tocado en la tuna? Sí. ¿Has tocado, bailado, cantado? Yo he tocado. Yo he sido tuno de la Universidad Católica de Santa María en la segunda generación. Bueno, has compensado porque eres economista, egresado de la Universidad Católica de Santa María, y además eres trabajador de la Municipalidad Provincial de Puno, en la sugerencia de Arequipa, en la sugerencia de Educación y Actividades Culturales. Y bueno, has dado serenata con las tunas, porque normalmente una de las cosas más sugestivas y atractivas es pues al pie de la ventana o al pie del balcón cantar a la chica por su cumpleaños, por su onomástico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Salíamos hasta rondar debajo de los balcones. Mucho nos recuerda las callejitas, las callejuelas del barrio San Lázaro. Mucho nos recuerda las casas donde íbamos a conquistar a alguna chica. Nos juntábamos unos cuantos tunos con nuestra mandolina, guitarra, porque en ese tiempo mandolina era, ¿no? No conocíamos mucho lo que eran los instrumentos típicos de lo que es la española, por ejemplo el laúd, la bandurria, o las panderetas. ¿no? Y nosotros teníamos más que todo, estoy hablando de la década de 70, cuando ya la Tuna Universitaria Católica Santa María se había formado a fines del 60. En el 75 al 79 yo formé parte de la Tuna Universitaria Católica Santa María, cuando fue de puro varones, ¿no? Entonces salíamos a dar rondas, salíamos a hacer canciones, solíamos ir a todas las provincias de Arequipa. Mucho me acuerdo cuando íbamos a Huancarqui, a Plao, a dar serenatas a las amigas o de nuestros compañeros. Pero ahí, ¿no? La tuna de todas maneras tiene una territorialidad en Arequipa. La tuna es del centro de la ciudad y los barrios más tradicionales de Arequipa, digamos San Lázaro, esa parte histórica, ¿no? Es donde se desarrolla. Pero después van como visitantes. Ahí tienen su asentamiento en el centro de la ciudad, es digamos su territorio. Básicamente sí, porque nos valemos de lo que es callejuelas pequeñas, donde hay resonancia, donde las paredes cantan con nosotros, y entonces hay balcones, pero no necesariamente, ¿no? Si tenemos que ir a algún otro lugar, también vamos. Entonces, como invitados, como van a una excursión, una tournée. Ahora, me has indicado que primero eran puro hombre, después ya se hace mixta la tuna. No, la tuna universitaria siempre ha sido solo de varones, solo que en el Perú y yo diría en toda América no se conocía la tradición de tunas. No conocíamos cuál era el andar de la tuna española, porque ya sabe que la música, o sea, hay tuneros nomás, no hay tuneras. No debió haber, pero últimamente ya se han creado tunas femeninas, ¿no? Exclusivamente de mujeres también. Exclusivamente de mujeres. Este año iba a estar con nosotros probablemente la tuna universitaria la tuna de medicina de Valencia, de puras chicas, que no han confirmado al 100%, pero pareciera que nuevamente este año no van a estar presentes porque tenemos el problema de la guerra que se está llevando a cabo por el Medio Oriente y por todo lo demás, claro. Y eso ha hecho que un poco... Pero también ahí hay una percepción diferente del modus vivendi, del modus operandi. Entiendo que la tuna masculina es entradora, es de coqueteo, de inventivas, unas endechas, adivinanzas, cantos, bueno, enamoran.
No es lo mismo, entiendo yo, con la tuna femenina, porque la femenina tiene la audacia de enamorar al joven, al varón, o tocan nomás con exquisitez y hacen más pasarela, porque también esa es otra tendencia, las mujeres lucen. Así es, efectivamente. Por eso es la tuna de puro varones. Por eso se ha formado y por eso ha nacido, ¿no? Allá en el siglo de XVI, XVII, cuando se ha institucionalizado la tuna allá por España, eran totalmente de varones, de esos muchachos que salían pues a ganarse la vida al campo, aparte de enamorar a las chicas, aparte de conquistar. Ahora, estas tunas, ¿no?, que tú has comentado, la tuna de la Universidad Católica, de algunas instituciones ya formales, ¿reciben una subvención, tienen un apoyo permanente o solamente el instrumental, el local para el ensayo y ahí queda? Es el amor al arte, es el amor a la música, es el amor a la entrega. Pero aquí tú has preparado una especie de diccionario de la vestimenta, desde el jubón, las camisas, las calzas, los zapatos, ¿no? Las calzonetas, todas la vestimenta especial. Eso corre por cuenta de cada uno de los danzarines que se preparan, de los ejecutantes. Sí, en algunos casos, cuando yo era universitario, la Universidad Católica Católica Santa María nos subvencionó el uniforme a nosotros. O sea, la universidad nos dio los uniformes y nosotros poníamos nuestros instrumentos, nuestras voces, nuestro tiempo. Y ese era lo que dábamos, y salíamos a nombre de la universidad a rondar, no solamente a nuestras amistades, sino también a donde nos enviaban Ahora, en todo este espacio de la audacia que también tienen ustedes por la capacidad de organizarse, de asociarse y de continuar en esta armazón, en este modelaje de una institución musical tunera, ustedes han compuesto algo, porque las canciones son madrileñas, son españolas 100%, pero ustedes han aterrizado en alguna temática, en alguna composición que aluda a Arequipa, al sillar, al amanecer, a las cosas particulares de Arequipa. Claro que sí, tenemos... en mi época como organizador del encuentro de tunas, a raíz de que en la década del 90 aparecían ya más de 8, 5, 6 tunas, se instituyó lo que es el concurso selección de tunas, para que 3 tunas ganadoras puedan participar como anfitriones de Arequipa. Y dentro de los requisitos que se les pedía en ese entonces, se les dijo: tienen que componer un tema musical inédito, con aires españoles, sí, pero con temas propios podía ser arequipeño. ¿Y siempre tienen que tener esa presencia del aire español, o pueden darle alguna cuestión de un corte de mestizaje, de una identidad entre, arequipeña, lonca, de lo que fuera? Hoy en día las tunas se desenvuelven dentro de su campo de música del lugar, de la zona donde nacen. El caso de Arequipa, hacemos yarabís, hacemos pampeñas, hacemos todo lo que es el huayno. Claro, eso ya es una especie de diversificación. Dejan solamente de lado por un momento la situación de la tuna específica, con su característica y su peculiaridad, y hacen otra música de marinera arequipeña, pampeña. Adaptadas definitivamente a la usanza de la instrumental básico que es la tuna, ¿no? Hablamos de una bandurria, hablamos de un laúd, que son propios de las tunas, hablamos de del violín, que se ha sido adaptado ya hacia la tuna, pero en sí a través de los instrumentos hacemos nuestra música. Hay panderetas y hay pregoneros también, y hay cantantes, claro, ¿no? Que sí. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, que en paz descanse el doctor Percy Delgado Pacheco, el doctor dentista, él ha sido director de la tuna de la Universidad Católica Santa María. Él ha compuesto varios temas arequipeños, entre ellos está el segundo himno de Arequipa, Yo soy de Arequipa, señor. Ese es el propio compositor de él. Bueno, también es el caso de la tuna universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. No solamente eran alumnos, eran algunos alumnos más de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, pero estaba Virgilio Palacios, que después fue rector de la Universidad de Tacna, estaba José Luis Lescano Rivero, que ha sido profesor emérito en Puno y aquí en la Universidad Católica de Santa María. Es decir,
profesores y autoridades componiendo y saliendo a las calles en la ciudad de Puno para cantar al tono, al matiz de la tuna, ¿no? El año pasado presentó la Tuna de Medicina de la Universidad Católica, un tema muy bonito que seguramente este año lo van a volver a replicar, compuesto por ellos, dedicado un vals muy hermoso para Arequipa. Y así que varias tunas hacen su música y adaptan y promueven y componen canciones. Y en el caso de Benjamín Estrada, es decir, tu caso, ¿has cantado, has tocado algún instrumento, has compuesto algún tema? Para la tuna específicamente no. Yo he compuesto sí un tema para el Colegio Micaela Bastidas cuando yo era director de la estudiantina que en la década del 80 le llamamos tuna del colegio o rondalla, ¿no? Yeah. Rondalla de Micaelina. Sí compuse uno de los temas propios del colegio, Micaelina, para ti Micaelina en su aniversario por sus bodas de plata. Tengo esa composición a ritmo de pampeña arequipeña con instrumentos de mandolina, bandurria y guitarra, ¿no? ¿Y tú qué ejecutas? Yo toco cuerdas, básicamente guitarra y mandolina. Guitarra y mandolina. Bueno, y los sonidos son diferentes, ¿no? Es decir, la mandolina es tan intimista, tan vibrátil, tan especial, ¿no? Hay algunos sonidos que conmueven, la guitarra tiene otra profundidad, ¿no? Y la bandurria tampoco tiene, se asemeja, es mucho más aguda que la mandolina. Y la mandolina es un poco más aguda que el laúd. El laúd básicamente es un acompañamiento, es un instrumento español. La mandolina, que es de origen italiano y en Perú nosotros lo hemos... Y hay algunos ejecutantes así virtuosísimos en la tuna, destacados, aparte de compositores. Hay muchos ejecutantes y se desenvuelven precisamente de manera muy excepcional en lo que es la mandolina, la guitarra, el laúd, particularmente la bandurria. Claro, porque por ejemplo Raúl García Zárate en la guitarra racuchana parecía que tuviera 15 dedos, no tocaba y hacía sus recuntecos, sus cosas, y ahí, bueno, yo he visto a algunos charanguistas bolivianos, no como el charanguista de las altitudes de Pichacani, que es un rasgador profundo y que te conmueve. Estos hacían unos arpegios, unas cosas con los dedos charanguistas, es decir, ese virtuosismo que se hace una mimesis, se asocia entre el ejecutante, el instrumento y el entorno, ¿no? Y eso es lo que también tenemos en la tuna. Hay ejecutantes de la bandurria, que es básicamente el tema, ¿no? Es una digitación única en lo que es, lo hacen hablar la bandurria, y acompañamiento con el laúd. Hacen un dúo muy especial. ¿Y han grabado? Tienen hay varias grabaciones de tunas. Porque antes era pues una proeza grabar, ¿no? Había que ir a Sonoradio, a hacer varias disqueras, pero ahora ya se puede hacer más fácil. La Universidad de San Agustín fue el primer disco que lo promocionaron mucho en el año 76, 77, luego fue en el 79 la segunda versión. Esos fueron grabados en Lima. En los posteriores, ya las tunas actuales, por decir, ya lo graban aquí, en Arequipa. Claro, ya es mucho más fácil. Antes era una peripecia, una aventura, desde los pasajes, los viáticos, la estadía. Yo una anécdota, con la tuna micaelina y con el coro Los Ponchitos, los Santo Toribio Morovejo de La Pampilla, que yo dirigí en alguna oportunidad, íbamos a Lima a grabar los discos. En el 94 grabamos Micaelina y villancicos de Navidad para Arequipa, y en el 80 también, y nos llevaron en los aviones de la FAB, de esos Antonov. Claro, de cabina abierta. Así es. Entonces los problemas del oído. Que terribles, ¿no? Parecía que estuvimos yendo a una guerra. Y una de las niñas que era del coro que llevaba a hacer grabar el primer disco de villancicos de La Pampilla, estoy hablando, pues se asustó con ese ruido, ¿no? Llegó a Lima llorando. Pero y la descompensación, pues la decompresión para la bajada es como si te estuvieran acuchillando los oídos, ¿no? Sí, hemos pasado esas anécdotas con el coro. Entonces, también tengo un poco de trayectoria artística en Arequipa. Con todas esas peripecias, bueno, que son parte de lo formativo. ¿Hay perspectiva, se vislumbra algún apoyo institucional para las tunas, para que haya cierta solvencia y cierta estabilidad? Porque a veces esa clase de iniciativas que son heroicas languidecen porque hay falta de la asiduidad, la continuidad, la permanencia, y no solamente se adscriban a una temporalidad, ¿no? Yo creo que más que apoyo, el universitario busca el apoyo, como le digo,
de logísticas, dónde presentarse y qué hacer, porque ya el mismo universitario ya sabe que cuando entra una tuna tiene que correr con lo que es voz, que es principalmente, y algún instrumento que ejecuta. En cuanto a los uniformes, normalmente se nombra padrinajes, ¿no? Algún padrino, alguna amistad, desde que yo tengo conocimiento, la tuna San Agustín, aparte en algún momento sí les ha dado la universidad, pero también se ha agenciado. Y en la sugerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial ¿por qué no se promueve un coro polifónico? Una propuesta de esa naturaleza, porque la voz humana es una de las cosas más bellas que existen, es decir, los coros te sacuden teníamos totalmente. Un coro nosotros con que en paz descanse don Danilo Valencia, lo dio a conocer, gran músico, y tenía el coro polifónico municipal de Arequipa. Era un maestro nombrado con plaza en la municipalidad provincial. Falleció lamentablemente, algunas autoridades no han sabido hacer la secuencia y dejaron que esa plaza se pierda. Si hubieran sido autoridades, hubieran continuado, deben haber sido funcionarios, gente que no tiene mayor visión, ¿no? Y se ha tratado de conseguir un director del coro polifónico. A la fecha estamos buscando un director, pero lamentablemente el factor económico es importante. A veces él es músico y el músico vive de... Ahora, el apego de la población hacia las tunas solamente es por la fiesta de agosto, por la irrupción en las calles, contagia. La tuna de todas maneras contagia, ¿no? Y nos entusiasma, pero no es pues todo el tiempo, ¿no? Yo diría es estacionario cuando es masivo en el mes de agosto, pero durante todo el año las tunas, cada tuna hace su vida. Tiene su propio circuito de gestión. Es más, ya se han creado varios certámenes, ya no festivales, sino concursos de tunas. Hace la tuna de la Universidad Católica Santa María, a veces en septiembre, a veces en octubre. La tuna de la Universitaria San Agustín hace igual sus certámenes o encuentros en el mes de octubre, mes de aniversario. Y otras tunas van haciendo también sus certámenes locales. Pero ya es un entorno familiar, ya no es tan fuerte como en agosto. En agosto es esperado, y en algún momento, me acuerdo bien, allá por el año 97, en Arequipa se gestó la capital del tuno, de las tunas en Arequipa. A raíz de eso, si usted ingresa al primer patio, va a encontrar una bandurria tallada en sillar, ¿no? Está pegada en la pared. ¿En qué local? En la Plaza de Armas. Yeah. En el primer patio encuentra ahí una bandurria pegada y entallado en sillar, como digo, y en ese año se quiso instituir como la capital de tunas del Perú, ¿no? Y no siendo lejos la cosa, Arequipa es el principal atractivo de las tunas, no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, incluso de Europa. Pero preguntan para agosto. Ya tenemos, en este momento, para este año, ya se tiene casi la totalidad de tunas ya concertadas para el próximo año. Hay una amplitud, una visión. Entonces, más... y la gente que los mira... Más panorámica, viene, ¿no?, de Chile, viene de La Paz, vienen del sur del país, de aquí exclusivamente para ver a las tunas. Entonces yo diría, es estacionaria en el mes de agosto, sí, porque tiene la mayor cantidad de seguidores. Y también hay ciertas idiosincrasias y particularidades. En la ciudad del Cusco no festeja, por una situación específica, la fundación española de la ciudad del Cusco, sino el Inti Raymi, el día de los Andes, de la visión del sol en el solsticio, ¿no? Y en Puno ya se ha desterrado, ya no hay la fundación de la ciudad española, sino el día jubilar, el día estético de Puno. En cambio en Arequipa sí, la fundación española por Garci Díez de Carvajal, y entonces hay ese sentimiento más amplio, más tolerante, más generoso en ciertas condiciones para la Arequipa hispana, Arequipa como ciudad especial, etcétera. Y entonces ahí calza las tunas, porque en otros lugares no hay mucha tenemos, y más aceptación. Que todo está enraicido aquí, y en Lima se puede decir lo que es las tunas con mayor fuerza. Y en algunas partes yo que estoy trabajando con las tunas de diferentes países, por ejemplo en Latinoamérica, los únicos países que sí optan, y en algunas ciudades, tampoco en todas, pues es en el Perú,
en Colombia, en Chile y en Bolivia, que tenemos recién que se va gestando algunas... Pero supongo que algunos anticuerpos, pero básicamente lo interesante es que haya esta amplitud artística, Así cultural, cada espacio con sus tipologías, con sus maneras de sentir y consentir y de afirmarse, ¿no? O sea, no solamente ser exclusivista, decir caput, esto no viene acá, ¿no? Sino la amplitud, y eso también le da un viso de universalidad y de capitalidad a un espacio. Para terminar esto, porque bueno, tenemos algún tiempo ya limitado, lo de festidanza. Yo he participado, como te dije al principio, Benjamín, siendo adolescente, desde el primer festidanza. Bueno, ya era exclusivo para hubieron críticas y al pobre Tirso Borja Vizcarra casi lo paran, lo sientan, lo echan. ¿Por qué? Porque el primer día de inauguración, la noche, el Coliseo, que ahora se llama Coliseo Arequipa, capacidad para 9.000, habían como 15.000 personas y no pudieron ingresar mucha gente, y bueno, las protestas, entramos, ingresamos, excelente el espectáculo, y pues fue subiendo, increciendo, hasta ciertos años, hasta creo los años 80, hasta el inicio picando los 90, pero después ha tenido una especie de línea horizontal, sin bajar ni subir demasiado, y después en muchos años ha declinado, ya no era la efervescencia de antes. Se puede corregir esto, se puede mejorar y hacer un festival realmente sugestivo, llamativo, que traiga a buenos ballets, a buenos conjuntos, o no hay el presupuesto adecuado? Mire, en los primeros años, la década de 70, cuando usted tuvo, la municipalidad enviaba a sus agentes, a sus organizadores, a traer grupos del lugar de origen, con pasajes pagados. Tanto así que ha venido el ballet de México, de Panamá. He visto con el ballet de Guadalajara. Claro, que han venido pagados. De 30 parejas, claro, con sus tremendos, y bailaban espectacular. Si bien es cierto, no cobraron, pero sí les pagaron pasaje, alojamiento, pasaje en avión. En cambio, desde el año 88, se puede decir 87, que se reactivó el Festidanza, se ha optado a que las delegaciones lleguen por su cuenta primero al Perú, y nosotros corríamos los pasajes nacionales. Y luego se quitó los pasajes nacionales. Hoy en día la delegación que viene de afuera tiene que llegar hasta Arequipa por sus propios medios. Nosotros lo menos que podemos hacer es atender de la mejor. Claro, porque yo he visto en los últimos años, por citarte, el ballet al azar, de Croacia. Bueno, de croatas no tenían nada y parecía que eran migrantes limeños de Croacia sentados en Lima y no tenían la vitalidad y la fuerza de una ansa croata que tiene de los cosacos, del Kazachok, de esa fuerza no especial de Rusia, de esa parte. ¿Qué le voy a decir que es no? Porque en algún momento sí se tergiversó y se trajo de Argentina algunas comunidades. Bueno, Argentina siempre se ha presentado bien. No, me refiero a comunidades europeas y eso tergiversó las cosas. Pero no, nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo estoy como organizador del encuentro de Festidanza oficialmente desde el año 10, creo 2010, si bien no me equivoco, con 5 años anteriores. No he tenido oportunidad de traer, ni quiero traer colonias. Más bien traigo desde el lugar de origen. Este año tenemos una propuesta de una delegación que nunca ha venido ni siquiera a América. Estoy hablando de la región de Yakutia. Yakutia es una parte de Rusia. Rusia en la parte norte, donde viven pues en la época de invierno bajo 60 grados de... ¿En Siberia? Es la zona. Es la zona de Siberia, la Yakutia, esa zona precisamente. Bueno, aquí vienen en agosto, vienen a veranear. ¿Y cómo se llama? Ellos quieren venir, ya tienen incluso la propuesta de los pasajes. ¿Qué pasa? Ellos gastan por cada pasaje más de 3.000 euros. Y son 25. Además tendrían que reinyectarle de todas maneras entusiasmo, vitalidad y curiosidad a la gente de Arequipa, porque en esos años que yo te digo, aurorales, el Coliseo de bote en bote, claro, ¿no? Y además habían presentaciones en la mañana, en la tarde y en la noche 2 veces, o sea, aforo, a lleno completo. Lo que pasa es que toda novedad siempre es bien atractivo para todos y causa la expectativa. Esto ha ido decreciendo no por los grupos, sino más bien yo diría por la cantidad de espectáculos que han ido apareciendo en la década del 90. Para adelante hemos tenido la FIA,
hemos tenido ya agrupaciones o organizaciones. Pero un certamen de calidad siempre se impone, depende también del atractivo y de la oferta. Yo creo que más bien es enseñar lo que viene, a los grupos, claro. como dice. Y Festidanza se lleva a cabo 7 días, ¿eh? 7 días. Claro. Ahora hacemos 4 días. El grupo ya no tiene interés de venir por 4 días. Nosotros con la PAFI nos hemos alojado un año en el Colegio Militar Francisco Bolognesi, otro en Manresa, otro en el colegio que hay frente a la Universidad de la Católica. Bueno, y habían varias delegaciones mexicanas, bolivianas, colombianas y ecuatorianas, y bueno, fraternidad y cosas interesantes. Y después había un almuerzo en ese desfiladero que hay por la carretera hacia la Joya, el 33, había un edificio, una cosa así, no la preciso muy bien. Bueno, y con atenciones de primera, cosas muy interesantes. Sí, tengo entendido de todo eso. Pero de todas maneras, bueno, ya queda la invitación, tanto a Tunas como a Festidanza para este año, ¿no? Tenemos Tunas de Portugal, probablemente de España, todavía está por confirmar. Tenemos de México, tenemos Colombia, Chile, Bolivia y Perú. Ahora, ¿no? yo tenemos presumo que tenemos Polonia, uno de los que viene. Claro, lo importante es que haya una oficina permanente que esté contactos con actividades tanto en cuestión de tunas como contactos con los conjuntos folclóricos caracterizados de ballet, de propuesta, con la tipicidad de cada país, ¿no? Porque tienen sus peculiaridades de todas maneras, y no sean pastiches ni impostaciones, ¿no? Efectivamente. Esperemos que este año tengamos eso, y que desde ya quedan invitados todos ustedes a bueno, hemos estado en Habla la Palabra con Benjamín Estrada, ingeniero, economista y además con una experiencia especial muy particular en la organización de los festivales de tunas y en la organización también del Festival de Danza, el famoso Festidanza, que ya ha cumplido más de 50 años. Muchas gracias, Benjamín, por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted, don Hernán, también a don Juan Carlos Callacondo, que tuvo la gentileza de invitarme, y a cada uno de ustedes de esta empresa pues tan importante que es, que difunden la cultura, que creo que es importantísimo, ¿no? Bueno, nos vamos hasta la próxima semana, si es que Dios nos da vida, y a ustedes paciencia.